¡Holi! ¿Cómo estamos el día de hoy? Bienvenidos Bienvenidísimos a este nuevo capítulo de Plática y Buen Fun Café. Y bueno, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? el día de hoy estoy emo. ¿Por qué? Estoy emo y lo digo abiertamente porque tengo un suéter negro. ¿Y tú también? Y las ojeras. Y las ojeras negras. Y el culo... No. Pues sí. Es que venimos precisamente de luto. Porque vamos a topar un tema que es mixto. Que trae felicidad en su punto y que también es muy triste. Así que cuéntanos, ¿cuál es el tema del día de hoy? Pues el tema del día de hoy... El tema del día de hoy es... mascotas. Así Pero que sí, vamos a hablar de los peluditos que nos acompañan o acompañaron en su momento, lo feliz que nos hicieron y en un momento dado, yo lo voy a advertir desde ahorita, yo me voy a poner a chillar. Y háganle como quieran. yo la verdad tengo experiencias muy lindas, pero o sea, en cierto momento vamos a hablar de que experiencias con mascotas, que no sé qué, y después vamos a hablar de cómo todo llega a su final y qué nos enseñan estas criaturas del Señor. Sí. Porque Entonces, somos a las religiosos. No, mentira. Sí. No, mentira. Somos, me suena mucha gente. Somos, me suena a manada. ¿Eh? Así que sí, vamos a empezar con anécdotas bonitas que hemos tenido con nuestras mascotitas, con nuestros peluditos. Así que, ¿con qué empezamos? ¿Tú te acuerdas de alguna cosa? Voy a empezar diciendo por qué estamos haciendo este capítulo. ¿De qué? ¿Quieres dar la noticia ahorita? ¿Y Pues por sí. qué estamos de negro? Y yo de, ¿por qué estamos de negro precisamente? ¿Por qué somos negros el día de hoy? Es que hace un mes exactamente, pues esta personita aquí presente me compró un hamstercito. Te regalé. Me regaló un hamstercito. Como pudieron ver en el episodio de 14 de febrero, pues ahí está el obsequio, ¿no? Ahí está el obsequio. ¿Qué pasó con esto? Pues, ¿por qué la pantalla se bajó? Sí, también me pregunto lo mismo. Bueno, este ser de luz nos acompañó por un mes menos 4 días. Casi un mes. Casi un mes. Y lastimosamente falleció. ¿Cuándo fue que falleció? El 9. 9. Sí, 9. El 9. El 9. La verdad es que tuvo una muerte muy tranquila, dolorosa para mí, sí. Pero pues, así es la vida. Fue inexplicable porque a nosotros nos decían que los hámsters mueren de formas raras y nosotros ya estábamos esperando de que alguna cosa rara. Pero, o sea, fue normal, pero inexplicable porque nunca supimos por qué. Así que, no sé, yo digo que le dio una contusión al cerebro. Puede ser, es que, a ver, yo les voy a comentar y aquí es que comenzamos con las anécdotas de las mascotas. Y es que Rogelio era un escapista profesional, bueno, semiprofesional, porque yo tuve otras 2 hámsters que ya sí eran profesionales en su trabajo. Sí le sabían, ¿eh? Sí le sabían. Bueno, entonces Rogelio se escapaba, yo lo tenía en un potecito así bien grande, ella ya lo vio, y lo puse en una parte alta. En una parte de 1,50 m más o menos. Literalmente 1,50 m. Entonces él agarraba, se subía a la cajita, porque ojo, le dejé de casa la caja que me regaló, y saltaba hacia abajo. Entonces en la primera vine, lo encontré, lo logré atrapar muy difícilmente y seguía ahí, seguía tratando de escapar. Y yo digo, bueno, entonces vamos a comprarle más cositas para que no se estrese y que ni sé qué. Y sí le seguía haciendo como que sus enriquecimientos, que si la harinita, Se que cualquier cosa. entretenga, pues. Exacto. Pero ¿qué pasó? Se escapó de nuevo. Y lo chistoso fue que yo estaba jugando en la computadora, todo tranquilo, y en cierto momento yo veo que algo pasa. Y yo de, wow. Yo dije, ya me llevó el chamuco del cementerio. Me vinieron siguiendo. Ya me vinieron siguiendo. Y yo le dije, ma, vi algo. Vi algo pasar. Pero después vine, conecté como que 3 neuronas más de las que debía. Y yo dije, a ver, pasó algo pequeño. Vamos a ver si está. No estaba. Y adivinen quién fue tan creativo para detener la rueda con su platito de comida.
se montó a la rueda y se volvió a escapar. Recordamos, era una criatura así de pequeñita. Medía como que, cuando lo compré, medía como 3, 4 centímetros. Ajá, entonces era una criatura chiquitita en una caída de 1,50 m. Como lanzarse uno de un tercer piso. Ajá, como de lanzarse desde aquí, desde este bloque azul, tácata. O sea, estaban fuertes las caídas. ¿Qué pasó? Que vine, lo volví a encontrar y lo puse en su jauleta. Después Y estaba bien, o sea, estaba bien, comí toda la estaba, cosa, o sea, estaba estaba bien. bien. Es que, claro, yo ya había pasado por situaciones así y yo sabía que debía ponerles de que, se me fue la palabra, de que comidita o potecitos pequeños de agua para, o sea, suministros para que sigan vivos. Mm. Y le puse exactamente zanahoria, manzana y espinaca. Entonces yo vi que esas cosas efectivamente desaparecieron. Y cuando ya volvió, estaba bien, de hecho, seguía todavía energético, rodaba en las rueditas, hacía sus madrigueras, todo lo que hacía el hámster, Lo que es un hostel normal. lo que hace un hámster normal. Entonces, en cierto momento, resulta, acontece y pasa que, pues yo lo voy a ver ya después de un rato y veo que, o sea, no hace ningún movimiento, ni siquiera en el papelito, ni siquiera como que la respiración. Y yo digo, ya se escapó de nuevo. Yo de, ya, además. Entonces Vale. vine, le quité la cajita y en ese momento él como que sí, efectivamente estaba ahí, pero estaba muy débil. Aquí es donde nos vamos a poner tristes. Entonces, en ese momento, cuando él ya está como que triste, yo lo veo y yo le digo, bueno, pudo haber sido la falta de agua, probablemente. Entonces voy y yo tenía como que una jeringa donde le daba agüita como si fuera un bebedero, porque justo ese día me llegó el bebedero. Y justo ese día gasté como $5 para el niño, porque le compré semillas que encima han sido dañinas para él y no le podía dar tan seguido. Compré una así de semillas De girasol. de girasol y compré un bebedero chiquito, como de 250 y yo, la plata que no tengo, pero todo sea para mí. Justo Entonces, ese día, justo justo ese ese día. día el niño se puso mal. Entonces él tenía ya su potecito de agua y toda la cosa. Entonces yo dije, pero ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Seguía débil, ya no se movía tan bien, hasta que en cierto momento partió de este mundo. Y muchos dirán, Tonoto estaba invernando. No, yo, No. Yo digo unos, que le dio una contusión cerebral o algo así porque se debe haber lastimado pues cuando se cayó. ajá, probablemente, o tal vez una hemorragia interna. Y como nosotros no tenemos accesible así un veterinario de animales exóticos, de que rápido, no pude haber llamado a Es que nadie. fue ese rato. Él, por ejemplo, me mandó, me dijo, uy, ya valió madre, porque me mandó el video de que pobre Rogelio estaba respirando así raro y dije, ya se nos va a ir. Es que él me mandó el video y dije, Yo diciéndole de que, ya valió madre, y yo por dentro, Él luego me contó que sí estaba en desesperación, que sí estaba en depresión real. Y yo dije, no, pues ya nada. pues ya nada. Entonces, porque yo me imagino que en ese momento tú estabas escribiendo y yo de, ¿por qué no te preocupas? Y yo de, ¿Y tú? Sí, es que él ya estaba como que, pensé que él ya se echó al dolor y como que fue una asimilación más fácil para él. Porque, ajá, yo no había compartido tanto tiempo con el niño. Yo solo lo vi cuando lo compré. y literalmente nunca más lo vio más que por fotos. Entonces, bueno, la verdad es que esperemos que Rogelio esté en un lugar mejor, con pocos hamsters, porque los hamsters son territoriales. Entonces ya, hasta que en cierto momento se debilitó de tal manera que ya no respiraba, ya no nada. Y, o sea, algunos dirán, ¡ay, estaba hibernando! Y yo de, no. Yo siento que es gente muy tonta, y lo digo abiertamente, las personas que piensan que está muerto cuando está hibernando, porque es que obviamente una criatura va a respirar si está hibernando o no. Y encima hacen cositas, hacen madrigueras, o sea, dan señales antes de invernar. Ajá. No es Y que de la además, nada se quedan dormidos. y No, además los así no funciona. hámsters domésticos no hibernan. Así que, No hibernan. Entonces, primero que nada, él no tenía como que una colecta de comida para sustentarse en su madriguera, porque siempre lo hacen. No tenía suministros, no tenía nada. Su ahorradito yo se lo había quitado recientemente porque le había limpiado el hábitat.
Entonces, eran como que factores así que obviamente daban a entender que pues partió de este mundo. Sí, sí. Y sí. Pero bueno, anyways. Entonces, nada más para darles la noticia porque se hizo la adopción pública de Rogelio y pues también se hace pública la partida de Rogelio, que estamos haciendo precisamente, como dijo, el capítulo en homenaje a Rogelio. En homenaje a Rogelio. Muy bien. De que este cachorrito se llama Ethan. Le decimos Titín. ¿Por qué? Entonces, yo me acuerdo que a mí me dio, a los 12 años exactamente, a mí me dio la loquera de que quiero un perro. De que quiero un perro, quiero un perro, quiero un perro, pero yo tenía una perrita que amo. Y ahí llegó tu ex. Casi, casi, no mentira. No. Y lo dices No. abiertamente. Te voy a No, mandar este video. no, yo sé, no. El clip se lo voy a mandar. A los dos. Entonces, al otro que. ¡Ey! Sapolio tiene miedo, pavor, Osuna. Sapolio ya lo Ya lo dejaste. ya lo veíamos venir. Me Ya- encanta porque el gato se mantuvo. Ya Sapolio anda con miedo. Lo veíamos venir. Esta historia tiene un fin de que es muy bonito, pues, porque me refuerza dos cosas. Uno, que los animalitos tengan un hogar sí hace una diferencia a que estén en un refugio a pesar de que tengan agua, comida y tal. Y que los animales te eligen, tú no los eliges, ellos te eligen a ti. Y es que eso digo, iba a cumplir los 12 años, me parece. Y yo le decía a mi mamá que compremos un perrito que le acompañe a mi perrita, la Nikki. A ella, voy a contar esa historia después porque no quiero ponerme a llorar ahorita. Entonces vamos a contarla ya cuando se ponga más triste. Entonces, yo tenía ese perrito y digo, quiero que le hagan compañía porque salíamos con mi mamá muy seguido y tal, y se quedaba solita. Entonces dijimos, vamos, obviamente no vamos a adoptar de que, porque, o sea, obviamente no íbamos a comprar, íbamos a ir a adoptar en un refugio. Entonces llegamos y tal, y eso que yo no entré a la parte grande donde hay un montón de perritos, simplemente como a la entrada, y vinieron un montón de cachorros así bonitos y tal, un montón de perritos, y me acuerdo que incluso habían perritos bebés, así todos bonitos, que cualquiera se hubiera ido por los bebés, ¿no? Por los chiquitos, porque son adorables y tal. Pero como que ninguno me convencía. Y estaba así de que, ay, sí. Y mi mamá pues estaba hablando del papeleo, que los requisitos y tal, porque te pedían requisitos para adoptar un animalito. Entonces estamos ahí y yo me acuerdo que yo estaba viendo pues cuál quería, ¿no? Cuál quería adoptar. Y se me acerca un perrito blanco, ya ha de haber tenido como unos, bueno, ya era adulto, no sabemos qué edad tiene exactamente. Entonces yo me acuerdo que era como chiquito, blanquito, así todo despeinado, todo feo, descuartizado. Ah, Pero era divertidamente. Es que, y de la nada como que pone sus patitas encima mío y yo digo, hola. Y como que lo marco. Y él se cogió y como que se quedó muy cómodo mientras yo marcaba, como que yo lo tenía así. Pero yo seguía viendo los otros perritos. O sea, yo seguía de que, ay, hola y tal y tal. Y como que ninguno me convenció. O sea, incluso los cachorritos, ninguno, como que no conecté con ninguno. Entonces luego ya mi mamá hizo todo el trámite, que la cédula, que la planilla de luz y tal. Y me dice, ya, ¿y cuál nos llevamos? Y yo así de, pues este. El que yo lo tenía en los brazos y decía, pues yo creo que este. supongo yo que el que tengo en mis brazos, el que se Sí. quedó todo tranquilo, quieto. Sí, se quedó quietecito y él estaba muy cómodo. Él estaba muy cómodo, muy tranquilo. Y yo así de, pues este, ¿no? Y ahí luego me acuerdo que la chica nos dijo, sí, es que este perrito yo lo tengo adentro porque tenía un problema en la piel, tenía un problema en el oído y lo habían rescatado hace poco o algo así. Que ahí en el refugio se llamaba Nacho. Y yo así de, no, Nacho. te vas a llamar Ethan. No sé, mi mamá tiene algo con los nombres exóticos, pero te vamos a llamar Ethan. Entonces le llevamos a la casa y tal. Y mi mamá, yo me acuerdo, es que en esta parte justo también es para una lección que mi prima le dio a mi mamá, que me parece muy bien hasta cierto punto. Y es que nosotros lo llevamos a la casa, estábamos ahí, pues que el perrito se adapte, que comió otra perrita y tal. Y obviamente los primeros días es difícil. Entonces yo me acuerdo que mi mamá estaba como perdiendo un poquito la paciencia porque tenía que tener cuidados, que de la orejita, que de la piel y tal. Entonces dijo, mi mamá ya entró en toda desesperación, que justo conversando con una de mis primas,
que ella es súper animalista. Ella siempre sube cosas de que aquí puedes esterilizar, aquí hay programas de adopción. Si tienes algún perrito, no lo abandones, tenlo acá en un refugio, ¿sabes? O sea, así. Y a mi mamá se le ocurre decirles que yo ya no puedo con este perrito, yo tengo que, creo que lo vamos a ir a devolver. Y mi prima, yo no me acuerdo de esa conversación, pero a mi mamá cada vez que la cuenta digo, sí, sí es mi primo. Entonces, según lo que me dice mi mamá, es que ella se levantó así como de, ¿perdón? ¿Que tú qué? ¿Excuse me? ¿Que tú qué? Además, sí, es que lo vamos a devolver al refugio porque creo que no se está adaptando y así y tal. Y me dijo, o sea que nada más porque no lo puedes mantener, lo vas a devolver. Ok, y si tu hija, la Ana Paula, ya no la pusieras a mantener, o sea, ya te sale muy cara, ¿la vas y la devuelves? ¿Así también? Y mamá, y mi prima así de que, no, ¿cómo se te ocurre? Ya aceptaste tu responsabilidad. El perrito ya se encariñó con ustedes no pueden hacer eso. Y cosa que le había dado una regañada a mi mamá, y mi mamá así Yo de, sería ese, perfectamente yo sería ese. Es que es que sí. yo siempre regaño a mi mamá porque es que ella es muy imprudente y lo voy a decir abiertamente y que me fune quien me quiera funar. Es que A mi quien mamá le es duela. muy imprudente cuando maneja. O sea, cuando maneja ella como que dice, los perritos han de saber esquivar y yo de, no, porque hay No. perros sordos, hay perros ciegos que no tienen todos los sentidos y obviamente no pueden esquivarlo. Y de hecho, aquí voy a decir algo para que funemos, para que funemos, porque es que mi mamá me dijo, no, sí me dio penita porque el otro día en una autopista sí me lleva un perrito. Y yo le digo, ¿y por qué se lo llevó? Y dijo, no, es que yo iba a 120 y se me cruzó. O sea, no pude detenerme porque era yo o el perro. Y claro, cuando estás en velocidad, y incluso en velocidad es peligroso esquivar, porque se te Exacto. va el volante. O sea, es peligroso esquivar al perrito y también porque, ponte, y la autopista iba con un carro así, dijo. Claro. Y Entonces, frenar también es peligroso en exacto, autopista. porque un carro atrás le podía pegar a ella también. Entonces, sí, está medio justificado. O sea, Bueno, te sí, lo la paso, verdad, pero es está triste. justificado, Ajá. pero igualmente. Muchachos, siempre anden muy conscientes si es que manejan, conducen, de los animalitos. Los animalitos no Sí. sabemos qué tienen o cómo están para que, de que, ellos sabrán escuchar, ellos sabrán cualquier cosa. Entonces, No. sigue. Y haciendo un pequeño paréntesis en eso de que te más conscientes, yo me acuerdo que estaba yendo en mi camioneta a mi cerro y de la nada empieza a pasar un perrito así lento. Y empieza a pasar. Y nosotros dijimos, se va a parar. Y no se paró y siguió. Y la chica, porque estaba manejando una chica, cogí, ¡pum! Frena y todos así. Y no podía avanzar y casi se le va el otro carro encima también. Pero el perrito seguía. Yo creo que ese perrito tenía ceguera o algo así porque iba caminando despacito y seguía así despacito, Ancianito, despacito pues. pasando, ajá. Y mamá de, espera, no le veo todavía porque la chica ya quería avanzar para no detener el tráfico, pero no le veíamos que ya había cruzado. Entonces la chica se quedó así, no, pues ni modo que le vaya a hacer algo, no, no, no. Y se esperó hasta que el perro se vaya y dijo, ay, sí, Dios mío, dice que entonces tenga mucho cuidado. Dije, tenga Tengan mucho mucho cuidado, cuidado. por favor. Porque ellos Es también triste. son vidas, ellos también son vidas. Y de hecho, justamente se había viralizado un video en el que, hablando de atropellos, antes de que sigas con tu historia, De se que había luego vi- vamos a hablar de muchos atropellos, no te preocupes. No te preocupes. yo de no te preocupes, yo también tengo perros. Sí. Entonces, justamente se viralizó un video donde estaba un señor, donde iban en una camioneta y atropelló a una perrita, creo que era, o un perrito, bueno, no sé, era un canino, ¿ya? Lo atropelló y lo dejó, o sea, lo dejó puré, la camioneta. Cuando se baja, cuando en eso el dueño de la perrita, vamos a decir que era una perrita, no me acuerdo, le viene y le dice como que, cabrón, eres un eres un tal y cual. Y el que estaba en la camioneta era un señor mayor. Entonces, ¿qué pasó? Que este señor no se contuvo, el dueño del perrito no se contuvo Y y claro, pues es mucho. le cayó a madrazos al señor. Entonces aquí es donde yo tengo puntos de vista diferentes. Es que, porque por ejemplo, la gente que defiende al viejito dice como que, ay no, es que la camioneta era muy alta y pues el perrito casi no se veía porque era muy chiquito. Yo digo que igualmente debió tener cuidado. Y eso igualmente, no es buena la reacción de estar agrediendo directamente a una persona mayor. Mm. Pero, ¿qué tú harías si le tienes aprecio a
O sea, si te atropellan a tu hijo, es que literalmente, si te atropellan a un hijo, Yo ni modo entiendo que el vayas porqué, a... pero no está bien. Se Exacto, entiende, pero no se justifica, pues. exacto. Entonces, yo lo que digo es que yo estoy muy al lado del dueño del señor, porque es que mucha gente dice, es que el perrito, porque debía estar con correa, y yo digo, no necesariamente. O sea, si lo ves así en términos técnicos es que el señor que estaba viejito, que la camioneta estaba muy alta, que tal vez el señor no veía, que el perrito estaba sin cadena, que de la nada algo pasó. Y son un montón de cosas que Ajá, adjuntan los hechos. Pero de ahí en culpables es difícil, ajá, ¿sabes? exacto. Es difícil decir quién tiene la culpa. Porque fácilmente dices, el señor tiene la culpa el que le atropelló. O el señor, el dueño que tenía la perrita tiene la culpa porque no estaba con cadena. ¿Sabes? O sea, es difícil encontrar un culpable. Es muy difícil en ese tipo de casos, pero a lo que yo quiero llegar es, tengan mucho cuidado igualmente con los animalitos, porque uno no sabe con qué tipos de dueños se puede encontrar. Y la gente está loca, la gente es Loca, imbécil, ¿eh? la La gente gente está está pendeja. loca. Lo Entonces, digo ahorita. ponte que ahí vengan y a ti te madreen, pues no, no Y no está solo bien, eso, no está suponte chido. que tú madreas a la persona equivocada. ¿Ya Eso ves? también. Eso Es que también. la gente está. Entonces, todo es cuestión de justicia, todo es cuestión de ética y moral y Y tengan seguimos. cuidado, tengan cuidado. ¿En qué estaba? En que tu prima, la defensora de los animales. De que- Ah, sí, básicamente que mi mamá dijo que quería devolver el perrito. Y mi prima dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Sí, básicamente le había dado una regañiza. Y mi mamá dijo, pues no, o sea, si algo, si mi hija con tantos problemas que me ha dado, y yo, pues obviamente no, porque mi prima le dijo eso, o sea, si la Ana Paula hace algo, te cuesta muy caro, ¿tú vas y la devuelves? No, ¿verdad? Y mi mamá de, pues no. Entonces ya luego le Pues tuvimos más tocó que no. paciencia. Te Y, tocó decir que no. y mi mamá así de, ay, no, no. De que, ay, no, 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 obviamente. obvio que no. Entonces, luego le empezamos a cuidar, a tener más cariño y tal. Y el tití toda la vida ha sido y será un perro de departamento. De esos perros que son, que van así como caminando muy fino, ya tú sabes, escuchando las uñitas que van. Y Es tiene como una las forma de mujeres ser, cuando se hacen las uñas. De que... de que, así, exacto. Y tiene una forma singular de caminar y así. Él es un perro muy fino, fino, muy fino. Y él es un perro de departamento porque él tiene toda la vibra de vivir adentro. Y de hecho vivía adentro con nosotros. O sea, ellos se iban afuera a hacer sus cosas y vivían con nosotros adentro, los dos. Porque era la mejor cosa del mundo, ambos. Y luego me acuerdo que ya seguíamos cada quien con su vida y luego mi mamá y yo tuvimos una reflexión que a ella le salen los recuerdos pues de Facebook y tal. Y me dice, mira, así le trajimos al tití y nosotros ya íbamos un año creo, o dos con él. Y justo veíamos la foto y en la foto yo les digo, está todo descogeringado así, así le faltaban pedacitos así de piel y todo. Y eso que la foto que nos había indicado la chica cuando recién lo rescató estaba mucho peor. Pero comparándolo con una foto reciente, o sea, viéndolo así, él estaba más peludito, más brillante, más bonito y así. Y a mi mamá le dio una ternura porque dijo, mira lo que puede ser el amor y una familia, ni sé qué. Y así de, a los 2 o 3 años lo mandó afuera y lo quiso poner en adopción, nada más por el novio. Y lo digo abiertamente. Porque también me dieron en adopción a dos perros. Mi mamá me dio en adopción a dos perros. Que es, bueno, esa es otra Mm, historia que tal vez la cuente porque también me dolió mucho. Tenía otros dos perritos. a Pero lo aquí mandó tenemos afuera. una hora para hablar. Sí, pero lo mandó afuera, a vivir afuera. Como si no valiera nada, nomás porque al novio no le gusta. Nomás. Y lo digo abiertamente. Entonces, básicamente eso nos queda de que el Titi básicamente me eligió. Porque él se me subió y todo y se me... Él dijo, aquí están adoptados, ahí le voy. Y háganle como quieran. Porque él se De que subió ahí y no se volvió vas. a bajar. O sea, yo lo intenté bajar y no se dejó. Se quedó como cuando un niño se te queda así pegado y no deja que lo bajes al piso. Así. De que ya quítate, chamaco. Ajá, porque quería, sí, porque yo quería agarrar otro perrito y no me dejó. Y dije, pues no, o sea, se subió, no se volvió a bajar. Porque hasta cuando dimos los papeles y todo y se despidió, estaba en mis brazos. Y luego me lo llevó a mi casa. Entonces, el tití hasta la actualidad, yo creo que ya debe tener unos 7, no, ya debe tener unos 10 años ya. Ya es adulto, ya es cascarrabias. Entonces, es una de las mejores criaturas que he tenido porque es súper lindo y también me acompaña en momentos difíciles. Y sobre todo es una parte que sigue viva de mi otra perrita, porque ellos fueron juntos, fueron como hermanos así.
Entonces yo le tengo mucho cariño por eso. Y hasta la actualidad sigue vivo. Hace falta una buena bañada. Es un perro trapeador. Sí. Es un perro trapeador, pero... Confirmo lo de la bañada. Es un perro trapeador, pero es que está lloviendo. Entonces yo lo quiero mucho y hasta ahora está bien. Seguimos bien y lo quiero demasiado. ¿Qué más? Yujú, ¿Qué, qué qué más? bonitas historias. A ver, yo te voy a contar de los más recientes. Es que yo siento que si entro en temas de perritos, voy a afunar a mucha gente. ¿Cuál es el nombre del Ah, podcast? y yo, ¿Cuál es el nombre del podcast? sí. Y yo lo tengo aquí en toda la cara. Ah, Bueno, entonces voy a empezar a contar. Los voy a resumir porque sinceramente, creo que nos queda media hora de grabación. Entonces, a ver, voy a empezar por a ver, yo tuve un montón de perritos. Yo tuve un montón de perritos. Pero ajá, te voy a resumir todos. Cuando yo nací, mi papá tenía una Rottweiler. Se llamaba Maxi. Y tenía un fila brasilero que se llamaba, ¿para qué se llamaba? Bueno, no me acuerdo, pero lo tenía. Oso. Se llamaba Oso. Entonces, ¿qué pasó? Yo en mi infancia nomás vi que Oso se desapareció. Y pues, papá. oh, mi Yo papá. sí Entonces se desapareció y después con el tiempo a mí me comentaron que lo habían regalado a un tipo. ¿Y qué pasó con esto? Tuvo un final trágico porque como era una raza fuerte, a este perro lo drogaron, le dieron muchas drogas y lo hicieron pelear y en una de esas murió. Creo yo que murió por sobredosis, más no porque lo hirieron en pelea, pero pues no sé, ahí sí. Después la siguiente perrita, la Maxi, la verdad es que era un amor de perrita, o sea, es que a mí me encantan los Rottweiler porque tienen la colita tan corta y es como que las mueven con tanta emoción. Es como que voy a dar mi máximo. Entre menos con la más emoción. Sí, entonces, bueno, a mí me contaban que todo el mundo les tenía miedo porque obviamente eran razas fuertes, eran razas que te agarraban una pierna y ya tú decías, chao, mi pierna. Te voy a interrumpir y aquí lo voy a decir abiertamente. La gente que le tiene miedo a los perros que son de cierta raza, nada más porque son de cierta raza, son gente pendeja. Y lo digo abiertamente. Sí, Porque todo depende de la educación. ¿Has visto a los chihuahuas? ¿Ustedes conocen los putos chihuahuas? No vengan con sus mamadas, ¿eh? Porque la gente que dice, ay, no, ese perro es pitbull, con cuidado. Y yo sí, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué le hicieron a ese pitbull para que tengamos cuidado? ¿Ah? ¿Ah? Así que esa gente que le tiene miedo a los perros nada más por ser de cierta raza de perro es gente pendeja. Y lo digo abiertamente. Y lo decimos abiertamente. Continúa. Continúo. Entonces, ¿qué pasó con esta perrita? Bueno, hubo una graciosa. O sea, a mí siempre me decían que todo el mundo les tenía miedo, pero como yo había nacido con esos perros, o sea, yo como que me montaba encima y yo de caballito. Yo de siempre he niño. querido hacer eso con un perro. Y como yo era chiquitito y, o sea, la perra gigante, entonces yo de caballito y mi mamá de, no te vayas allá, por favor. Literal. Y tú pasándotela toda madre. Yo pasando con la toda madre. Entonces era como que los perritos obviamente nos tenían tolerancia. Lo chistoso de aquí es que Maxi y mi mamá tenían una pelea interna que nadie lo notaba, pero es que era una pelea. Porque es que cuando mi papá se iba a trabajar X y Z y mi mamá estaba en la casa, Maxi era como que así, resguardada, de que normal. Pero cuando mi papá llegaba y se sentaba a comer, ella era de que, con permiso, esta casa es mía. Esta es mi casa Esta y es, hágale como quiera. esta es mi casa. Y tú dices que la esposa, no, yo. Tú eres la invitada en esta Tú casa. eres la invitada. Y que ella se ponía súper soberbia de que la perrita, de que aquí llegó el real dueño de la casa. Sí. Entonces era súper chistoso. Otra cosa súper chistosa que pasó es que cuando yo vivía allá, había como que una parte sota gigante, enorme, de puro prado. Y en esa parte nosotros volábamos de que cometas y cositas así entre los niños, entre los chavos. Y justamente un día mi papá sacó a pasear a Maxi. Entonces él salió como que, "Oh,
tengo una gran perra. Tengo una gran perra. Y salió así todo de que, Y Maxi no se Mírenme. quedaba atrás, ¿eh? Yo me lo imagino a ella así de de que mírenme. permiso, ¿eh? Por Yo me lo parte imagino sí, a ella. pero aquí viene lo chistoso. Es que él iba caminando como que todo empoderado de que, mírenme, de que ni sé qué. Y que comienza a correr. Maxi comienza a correr. Run, run, run. Y mi papá rodando. Eso era de que traca. La llevó más o menos como por unos 50 metros arrastrado a mi ¿Quién papá. está paseando aquí? ¿Aquí? ¿Quién es la perra de qué? Y total de que, que dice qué. Pero es que imagínate, y mi papá era un hombre grande, o sea, él medía como 1,90 más o menos. Y, Claro, es que yo te veo a ti con tu contextura y tu altura y me imagino a tu papá y mi papá era el más doble, robusto que el yo, doble. literal. Entonces, imagínate la fuerza de la perra en ese momento que se le llevó arrastrando por una larga trayectoria y cuando se levantó, vámonos para casa, vámonos. Entonces, Así yo hago ejercicio, así salgo yo a hacer exacto, ejercicio. yo salgo a pasear así. Entonces, ¿qué fue chistoso? Otra cosa chistosa con esa misma perrita fue que, no, fue con Oso, me adelanté. Y era que en cierto momento mi mamá le fue a dar comida a Oso. Y que, como era un perro grande, cuenta mi mamá que le fue a dar comida y en cierto momento el perro viene, se le monta encima y la deja contra la pared. Le deja pata, pata y así. Y mi mamá quieta. Acorralado, así. Sí, y mi mamá tiesa. Y después que viene y le lame la cara y se va. O sea, esto fue infidelidad. Ese perro fue amante de mi mamá. Fácilmente. Es que cualquiera te puede dar una lengüetada, que cualquier perrito de que, ay, sí, el cariño. No. Pero- Acorralarte contra la pared. Eso es diferente, chica. Ay, Bueno. las cosas cambian. Y yo pero bueno, aquí viene el final de la historia. Que, ahí vamos. Aquí viene con la parte triste. Y yo disque resumiéndolo y me tardé un montón. La parte triste fue que pues nos vinimos acá y aquí no teníamos la posibilidad de tener a Maxi, porque ya hasta eso Oso había muerto. ¿Y qué pasó? Que cuando ya vinimos hasta acá, mi papá dejó con un amigo de confianza a la perrita y nos comentaron que le agarró depresión. Le agarró depresión, no quería comer, no quería tomar agua, hacían lo mejor posible para que ella se reanimara, pero no era lo mismo. Y imagínate, o sea, era una vida que ella tenía con nosotros Y claro. y no pudimos traerla porque no teníamos cómo. Y era una perrota, o sea, cabe recalcar, o sea, De por sí es difícil que te acepten como un gato, ¿sabes? De que un Ajá. perrito es así. Ahora imagínate una perra que necesita al menos un patio, ¿sabes? O sea, difícil. bueno, todos los perros necesitan un patio. sea, Ojo. Sí, pero se entiende en la ciudad. Exacto. Entonces, eso fue lo que pasó y pues murió prácticamente de depresión porque no comió y no más nada. Pero la verdad para que ella era un amor de perrita y todo el mundo le tenía miedo y yo de ¡caballito! Me encanta. Pero bueno, Amo. eso fue los dos de Venezuela. Me acuerdo que yo los amaba y todo, sobre todo, no, eran Martín y José. Eso, Martín y José. Yo amaba a mi perrito Martín porque era como muy lindo y tal. Y me acuerdo que mi mamá una vez llegó y me dijo, yo salía de bañar. Mi mamá había llegado de que súper estresada, súper cansada y había comprado como un caldo de pollo o algo así. Y yo escuché que me dijo, alístate, ni sé qué, que ya nos vamos a ir y tal, y yo qué sé, ¿sabes? y, y yo pues me fui a alistar, a cambiar, o sea, estaba recién bañada. Algo medio me gritó por fuera de que una instrucción, yo escuché de que alista, vos estarás pilas, alguna cosa, ¿sabes? Entonces yo estaba en mi cuarto cambiándome y de la nada escucho que mamá se empieza a locar. O sea, se empieza a locar de la nada, así, y empieza a gritar y todo y tal. Y yo solo veo que mi perrito salió volando. Y yo, Pues qué onda, es que va. yo es que, literal, mi mamá empezó a gritar y así, o sea, mi mamá le dio, no creo que se llame muerto psicótico, pero ajá, desde siempre tiene ese tipo de arranques, ¿sabes?
Entonces, yo no supe qué pasó, sí, qué onda, porque mi perrito se lo llorando y tal, y yo no sabía qué hacer, los dos se fueron corriendo al patio. Y mamá de la nada, con un palo de escoba, me estaba viendo de una forma horrible. O sea, yo sé que cuando te enojas, llega un punto en el que algunas personas se enojan tanto que se les nubla todo, se les nubla el juicio. Entonces yo no sabía qué pedo, yo solo me quedé ahí en el pasillo como de mi cuartito que era. Yo solo me quedé ahí temblando porque mi mamá estaba así a punto de reventarme la escoba en las patas porque yo le vi toda la intención. Mi mamá estaba así llorando de la ira y todo, mi mamá estaba mal. Y yo así, ¿qué pasó? Ni sé qué. Entonces mi mamá solo le dio un golpe horrible a la pared y se fue a llorar gritando al cuarto. Y yo me quedé así en mi cuarto de, ¿qué putas? Me quedé así de, ¿qué mierda? ¿Qué pasó? Algo, ok. Entonces yo me quedé así de, ¿y ahora qué hago? Entonces esos momentos yo nunca sabía qué hacer, entonces de ahí como que tengo una laguna de no sé qué pasó. Entonces luego con el tiempo, ya cuando se calmó, no me acuerdo, pero luego ya uní las partes y es que mi mamá había llegado muy estresada, muy cansada, tenía problemas como de dinero, algo así, yo qué sé, y con las justas se había alcanzado a comprar un caldo, un como caldo de pollo o algo así. Entonces ella Mm, llegó, algo me dijo que yo no escuché, yo solo escuché alístate, y ha sido algo así que esté pilas con su plato de comida, porque había llegado y había ido como al mesón de su cama, había puesto el caldo de pollo y habían llamado a la puerta, porque desde siempre que tengo memoria joden y joden y joden tocando la puerta. Entonces mi mamá se fue, me ha dicho de que esté pilas con los perros, porque dejó la puerta abierta. Entonces yo ni mierda escuché, es que en mi casa no se escucha ni madre. Puede estar tumbándome la puerta de afuera que yo no te escucho. Entonces dije, ¿qué pasó? Resulta que mis perritos han entrado y se han comido pues el caldo de pollo que estaba ahí, con toda la presa y tal. Entonces mi mamá que regresa se aloca porque ya había tenido un día muy estresante, había estado muy mal y era lo único que avanzaba a comprar porque por suerte yo me quedé con mi tía, entonces yo ya estaba de que comida y todo y tal. Entonces mi mamá se puso mal, o sea, se desbordó horriblemente, que le agarró así a mi perrito y me acuerdo que le lanzó así y empezó a gritar y tal. Y obviamente se fue contra mí porque según me había dicho que yo esté pendiente y yo sí, yo no escuché ni madres. Entonces esa fue la razón. Me quedé así de que, ¿qué pasó? Y supe que fue por eso. Y me acuerdo que mi mamá le había dado tanta ira, tanta rencor, tanto resentimiento, que al siguiente día había encontrado un militar de yo no sé dónde que vino a llevarse a los perritos. Que mi mamá dijo, no, yo los voy a dar en adopción porque ya no los aguanto, ni sé qué. Y yo viví resentida con eso mucho tiempo hasta que llegó mi perrita Nikki, que dije, yo no me quiero encariñar con ella porque mi mamá la puede volver a adoptar y tal. Pero luego sí. fue como que mucho mejor. Pero el punto es que mi mamá terminó regalándole un desconocido. Y yo así, ¿por qué? O sea, no nos puedes perdonar. O sea, y además, ¿por qué dejaste la puerta abierta? Porque eso no estaba en el comedor, porque estaba en tu cama y así. O sea, yo así de, porque yo tenía que, como unos 5 o 6 años, no, 6, 7 años tal vez. Y yo sí, entonces esa es la historia de mis otros dos perritos. Ahora tú cuéntame otra. Digo, tú cuéntame otra. Yo te voy a contar otra. Date. A ver, es que aquí van a empezar las funas y aquí empieza lo triste. Introducción a lo triste. Entonces, a ver, mm, a ver, no, bueno, te voy a comentar otra. Esta es buena. Esta no tiene final porque todavía sigue. Nosotros cuando recién llegamos acá a Ecuador, ya había llegado mi papá, mi hermana, ya estábamos todos, toda la familia completa. Y en cierto momento a mi papá le regalaron una pinche Doberman pequeña a mi papá. Me encanta ese nombre porque es como que un insulto. Sí, literalmente. Entonces, como que le regalaron una. Y era súper educada. O sea, y botaba poco pelo. Era súper educada de que le decíamos, ándate a tu cama. Y se iba a su cama. Ella tenía su mantita. Era súper, súper elegante, súper educadita. Bueno, era, no, es. Me alegra, Ent- me alegra. Entonces, ¿qué pasó? Y ahí es donde yo escuché las primeras palabras más gloriosas de mi vida. Mi mamá diciendo, esa es la única perrita que sí me agrada. Porque a mi mamá no le gustan los animales. A mí en general, y, o sea, me soportó a Rogelio nomás porque ocupaba esto de espacio. Literal. Entonces, a mi mamá no le gustan los animales en general. Y entonces dijo, esta es la única perrita que me gusta porque ella sí entiende. De que ella sí Porque sí sabe. le entraron, sí le entrenaron, pues.
Entonces ella como que en la mañana se esperaba un poquito, nosotros la sacábamos a pasear, hacía sus cosas, súper bien, súper tranquilo. ¿Qué pasó? Que pues nos tuvimos que mudar y se la dejamos a una amiga de mi mamá, que la verdad esa señora es súper calidad, súper buena onda, súper buena gente. Hasta ahora seguimos como que manteniendo medio el contacto. Una señora colombiana, se quedó con ella, a veces que vamos hacia allá la visitamos, a la perrita, ya no nos recuerda. Y, o sea, la perrita se llama, o sea, nosotros la llamamos Lluvia, Lluvia. Pero después, no sé, le pusieron como un nombre de que Catalina, ¿no? Algo así le pusieron actualmente, así que ahora se llama de que Catalina. Ah, no, Vicky. Vicky se llama, Vicky. Ya. Entonces, bueno, así, esa es la bonita. Después de un tiempo, aquí vienen las feitas. Nosotros ya nos mudamos de nuevo. Nos mudamos de nuevo porque nosotros tuvimos varias mudanzas y estábamos aquí en Yactaconga. En eso nosotros teníamos una casa con un gran patiozote. Y una tía nos había dado a esta perrita. Se llamaba Perry. Era, no me acuerdo, pero era una perrita hermosa, hermosísima. A mí me encantaba. Estaba pequeñita todavía. ¿Qué pasó? Que yo un día llegué de la escuela y, o sea, yo digo, porque siempre, tenía un patio enorme donde podía irse de que súper atrás y seguía teniendo monte, o sea, era súper feliz. ¿Y qué pasó? Que siempre cuando yo llegaba, ella se me lanzaba encima. Y un día no llegó. Y yo pues, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde está? De seguro está dentro de la casa, comiendo algo, qué sé yo. Y me dicen como que, no, es que ni sé qué, yo llego a la casa, yo entro y digo, y ni siquiera pregunto, ni siquiera digo nada en la casa. Y me dice una primita que hasta ahora te tengo todo el rencor. O sea, ella es una primita súper menor, pero le voy a tener todo el rencor. Y me dice, se murió, la atropellaron. Y yo digo, espérate, ¿qué? Y dice, sí, ya es que la atropelló un camión. Y me lo dice como que con una cara de alegría y una cara de no sé qué. Y yo de, o sea, déjame lo proceso. Déjame proceso que, que, se, que se petateó, ¿no? Y, y fue tan choqueante que ni siquiera pude saber. Y dijo, sí, la atropellaron y la botaron allá en el ecotacho. Y yo de, yo quedé ice frío hielo. Yo quedé taqui taqui rumba. Escuchamos y no juzgamos, escuchamos y juzgamos. Y en ese momento como que, o sea, no sé, no sabíamos cómo reaccionar. Bueno, no supe, porque yo era el único que cuidaba a esa perrita. O sea, ni siquiera porque me ayudaban, no me ayudaban en nada, no. O sea, yo mismo agarraba de mi coso y le compraba de que $1 de harina, de perra harina para comer, para de croquetitas, pues. Y yo me quedé súper choqueado. Me lo dijo así como que con la cara de felicidad del mundo y yo de, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, no das una noticia así, o sea, No das una noticia así, o sea, no dices que se acaba de morir un animal de esa manera. O sea, y ni siquiera es que la mamá de ellas, porque eran gemelas, ni siquiera es que la mamá me dijo como que, ay, sí, perdóname que te enteré así, sino que les super valió madres. Le hipervalió madres y de que, sí, se murió. Y yo de, ¿cómo me vas a decir eso a mí así de esa manera? Pero o bueno, sea, yo entiendo que tal vez es porque es niña y tal, y de niñas ajá, ni te saben entiendo lo nada, que es niña, lo pero que la quieras. mamá, Ajá, del adulto de que, ay, no, sí, perdón, se murió, ¿sabes? O sea, tú eres un adulto que sabe más de empatía y de tacto. Al menos exacto, discúlpate por la pendeja que acaba de decir tu hija. exacto, de que, ay, sí, perdón porque te enteré así, pero pasó en la mañana, pasó a tal O sea, claro, y hora. tú puedes dar detalles, pero ya más empatizado, pues. Y yo de, sí, exacto, pero no. La verdad me lo dijeron así de que crudo, taca. No, ni crudo de que, oye, se murió. No, de que se murió. Se murió. ¡Au! ¿Qué mierda? O sea, qué mierda. Te juro, te súper juro. Pero de ahí nada. Te voy a contar la otra historia. Pues nomás. Es que yo siento que tú te vas a embalar con la de Nikki, entonces Sí, sí, yo, date. yo voy a Date, seguir date. contando todas las historias. Sí, date, pero esa perrita me duró como 5 o 6 años. Así que.
Por eso mismo. Date. Por eso mismo. Después otra historia de recalcar fue la de un perrito Golden Retriever. Este perrito, yo estaba yendo a la tienda, estaba lloviendo. Y justamente lo vi abajo de un carro y yo dije, ay, qué lindo. Yo no sabía que era Golden Retriever de raza pura. Digo, órale. ¿Qué pasó? Que entonces yo le intento agarrar porque estaba afuera. O sea, no estaba en una casa. Le dije, pues ¿qué será? Y después veo, no lo agarré. Fui, que ni sé qué, pasaron los días y vimos que efectivamente tenía casita. Y este perrito se llamaba Balú en esa casa. Y dijo, los estamos vendiendo. Y nosotros ok, muy bien, muy bien. Porque ellos ya tenían a su perrita grande. No me acuerdo cómo se llamaba, pero ya tenían a la perrita grande. Precisamente habían tenido hijos para venderlos. Me caga esa gente. Paréntesis para decir que me caga la gente que vende perros, que hace negocio con los perros. Así que váyanse muy a la p. Entonces, acá, la verdad, un perrito súper lindo, súper todo. Entonces, ¿qué pasó? Voy a ir directo a lo fuerte porque la verdad es que no tuve muchos recuerdos con él. Lo llamamos Hachi, fue súper lindo toda la cosa. Hasta que un día, y de hecho tenía igualmente un patio, mi papá y mi mamá tenían 2 cochinos, 2 cerdos. Y pues obviamente los mataron para, qué sé yo, vender por partes o cocinar o cualquier cosa. Pero nosotros le dijimos, por favor, no entierre las tripas ahí porque tenemos perros y ellos van a escarbar cualquier olor. Y ahí teníamos como que un perrito que era un perrito de nadie, lo llamamos Firulais, porque era un perrito de nadie. Nada más llegaba a la casa de que, hola, vengo a pedir comida, hola, vivo aquí, pero de repente se iba. No sé, a echar hijos por cualquier parte, sería, pero no sé. Como papá latinoamericano promedio. Más o menos. Entonces éramos una familia feliz, que ni sé qué, hasta que yo le dije como que no ponga eso ahí porque tenemos perritos y van a escarbar y no pueden comerse eso porque es dañino. Pues le super valió verga. Dijo, mira cómo me vale bien. Literalmente, de que me super vale madre tu opinión. Lo enterró. Al siguiente día, efectivamente, los perritos encontraron los cosos y se lo comieron. Y ellos decían de que no, y lo volví a tapar más profundo, pero ya el daño estaba hecho. O sea, yo no tenía miedo por Firulais porque Firulais era un perro criollo. O sea, no, ellos resisten más que un perro de raza. Y que dijo, wow, está comiendo con tantos nutrientes. Nutrientes, calidades. Wow. Exacto. Entonces, lo que pasó fue que con el tiempo, obviamente, a Hachi le dio una infección súper fuerte. Y de hecho, ahorita estoy conectando unas cosas que me vas a tener que acordar después del capítulo para que veas por qué me está agarrando tanto impacto. Okay. Me acaba de doler el pecho y todo. Que en un cierto momento veíamos que pues obviamente pues lo que hacía ya estaba rojo, se veía súper desnutrido, no quería comer, se sentía súper mal. Fuimos a una veterinaria y dijo, son $50 para poder realizarle toda la operación, el lavado, todo, para que quede bien. Y en ese tiempo yo le decía, papá, por favor, vea, yo sé que $50 es bastante, pero es para salvarlo y aparte usted provocó esto. Y yo se lo dije abiertamente de que usted provocó esto. Y me Porque dijo, sí, lo advirtió. No y fue me un dijo, accidente. y me dijo como que, ay no, pero ya se va a recuperar. Y yo de no, porque es un perro de raza, es un perro más delicado que por ejemplo Firulais. Y entonces yo tenía en ese momento, digamos, con mi hermano mayor y yo le dije, por favor, ¿me puedes prestar $50? Yo le digo, aunque sea a mi mamá, que te lo pueda pagar en cualquier momento, pero por favor, hagamos algo. Y me dijeron que siempre no, 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 no. Hasta que un día el perrito dormía adentro con nosotros porque pues por el calorcito. Yo dormía en una litera en la parte de arriba y vi para abajo y yo todos los días siempre lo despertaba como que Hachi y me volteaba a ver. Adivinen ese día quién no me volteó a ver. Entonces fue súper triste la verdad y en ese día como que, bueno, hicimos todo el protocolo. Y hicimos todo el protocolo. La verdad nos sentimos súper mal. Pero pues así acabó la historia de Hachi.
O sea, sí tenían chance de salvarlo, o sea, fueron a tiempo, por decir así, cuando Fuimos a vieron que ya... tiempo, fuimos a tiempo de que pudiéramos hacer algo. Ya cuando comenzó a empeorar fue cuando yo comencé a suplicar y ya, pues nomás no, no la contó. Entonces, la verdad todavía me estoy baleando, chica, pero es que te diré. Es que sí, porque encima saber que pudiste haber hecho algo. Exacto, Esa es la peor parte. eso fue lo que más me dio potencia porque yo tenía que 12, 13 años. Entonces, ni siquiera es como que yo podía generar mi propio ingreso. Claro, es que tienes O, suficiente conciencia por como para que las cosas te pesen, pero no la suficiente edad y responsabilidad como para poder hacer algo con eso. exacto. Es difícil. Fue muy difícil, la verdad que sí, pero pues, ni moderno. De ahí tuvimos a otra perrita. O sea, te estoy comentando las más importantes porque, no, algo súper triste que pasó fue que por presuras de eso nos tuvimos que mudar de nuevo. Y el día en que nos mudamos, sacamos todo, montamos toda la camioneta y como les dije, Firulais era un perro de nadie. O sea, Firulais se la pasaba como no se la pasaba en la casa. Claro, o sea. Y el día en que nos mudamos fue tan triste porque él no entendía y él nos siguió porque nos agarró demasiado cariño. Nos siguió y tú sabes que la pista de Belisario hasta acá es súper grande. Claro. Nos siguió desde, ¿sabes? Toda esa autopista que es una bajada hasta unos complejos más o menos. Por el Niágara. Ajá, más o menos. Siguió corriendo hasta eso, hasta que ya se le notaba el dolor de las patitas. Y eso fue súper como que, pero es que, güey, no eres de nosotros. Y tampoco es como que se lo podían llevar porque Exacto. si vienen más acá al centro y ya es ciudad, es difícil. Exacto, entonces aquí tampoco teníamos el espacio que él estaría acostumbrado a tener. Entonces no pudimos traerlo, simplemente entonces ya nomás, pues lo tuvimos que dejar ahí. Porque es que, como le digo, no éramos dueños de él, tampoco teníamos como que la responsabilidad directa, pero aún así le poníamos un platito de O sea, comida. no es que como que alguien pueda decir, lo abandonaste porque no era tuyo. No era de nosotros. Pero pues obviamente nos sentimos un poco culpables Claro. porque es que claro, o sea, y al tiempo obviamente regresamos por unos papeles de X cosas y vimos a Firulais y vimos que tenía las patitas lastimadas. O sea que aún así siguió buscando. Y no, pues no, la verdad, no pudimos regresar y así. Entonces, ya nada. La verdad es súper triste, sí. De ahí, ¿qué otra mascotita? Bueno, le voy a comentar para alivianar el espacio. Le voy a contar de mis dos hámsters, aparte de Rogelio. Bueno, estas historias son un poquito más chistosas. Son un poquito más chistosas porque un día entre tres amiguitos decidimos tener una hámster. Y fue como que en palabras textuales, ¿por qué una hámster? Porque me dijo en palabras textuales mi amiguita de que es que si no, el bicho la arrastra. Y nosotros de, ok, ¿por qué no? Decidimos tener, esa se llamaba Edalyn. ¿Qué pasó con Edalyn? La verdad es que fue súper chistoso porque el 31 de diciembre de hace como 3 años, yo puse a esta hámster en este lado de la camisa porque es que puede que yo necesitaba hacer algo, salir de casa y necesitaba hacer algo, entonces me la ponía aquí. Y ella como que caminaba, caminaba. O sea, hacía como Hámster que... portátil. Literalmente hámster portátil. Hasta que en cierto momento pasaron demasiadas cosas ese día. Y yo siento que ella está como que escarbando, pero siempre lo hacía. Como que escarbaba, escarbaba, escarbaba. Y yo digo, siempre lo hace. Entonces yo tenía un suéter encima. Tenía una de las camisas que siempre uso y un suéter. Y cuando yo me quito el suéter, veo que toditito esto está rullido de una manera espectacular y creo que todavía tengo la camisa por ahí porque lo decidimos utilizar para tropo de cocina. Es que todo esto estaba roto. Eso, la camisa ya no existía. Y ella de que, ok, aquí me pusieron y aquí voy a estar. Y literalmente, o sea, la manga ya no servía para nada, o sea, ni cómo utilizarla. Considerando el huecarón que estaba en la caja de Rogelio, sí te creo. Sí, Sí te creo que los hamsters pueden hacer eso de que... Ajá, entonces, y yo gracias a Dios no me mordió a mí, porque si no hubiera estado de que... Entonces fue súper chistoso, pero pues
¿Qué pasó con esta hámster? Simplemente se me perdió. Eso O pues sea, sí. lo que pasa es que ella se escapaba con mucha frecuencia. Ella me duró como unos 3 meses. Pero se escapaba y volvía y se escapaba y volvía y se escapaba y volvía y se escapaba y no volvió. Entonces ya va a volver, ya va a regresar, Ya, solo. ya de regresar. Porque es que ella estaba acostumbrado ya. Pero como que un día de que, mami, ¿no la ha visto por ahí? No, hijo. Y de No que, más. pues no más. Ya, pues qué onda, qué onda. Entonces ya. La otra hámster se llamaba Chubi, Chibi, Chibi. ¿Qué pasó con esta? Se perdió también. Pero es que siempre los hámsters tienen una manera de tan creativa de escaparse. Ellos, inteligentes. Inteligentísimos. Porque es que no solamente se escapaban de que, ay, me dieron la chance y me escapé. No, sino que hacían Es montañas. elaborado, ¿eh? Ellos Hacían lo piensan. montañas, rompían cosas para poder escalar, detenían la rueda. ¿Eh? No está Es que bien, está bien. pero es que me sentí mejor porque digo, bueno, tengo reconfort de que al menos puedo haber vivido en las alcantarillas un rato más, como rata. Pero del resto es que no las vi, pero a Rogelio directamente vi como... Es que se murió. Y fue agonizante porque estaba así y solo respiraba así en el video que al menos él me Ajá. mandó y yo. Entonces no, simplemente no hacía nada, entonces ya, pues, ni modo. Y yo antes de, voy a contar otra historia que esta fue una muy XD. Porque es que aquí en la ciudad sí tuvimos una perrita, pero ¿qué pasó con esta perrita? Que no teníamos el espacio y obviamente apestaba la casa de todas las cositas que hacía. Y obviamente los limpiábamos y toda la cosa, pero mi mamá dijo, ¿saben qué? Chinguen a su cola, no la quiero. Pero yo seguía con la esperanza de que la perrita siguiera ahí. Hasta que un día, es que para mí fue triste porque yo sí le tenía mucho cariño. Yo, como te digo, con mis mascotas yo me hago responsable. Yo procuro no pedirle tanto a mi mamá porque ella, supongo, pues suponte me da una mesada, entonces yo de ahí le compro a mi criatura. Pero ¿qué pasó? Que ya un día en una de las quejas de mi mamá, mi primo dijo, ¿sabes qué? Ya chingar a su madre, esa perrita es mía, porque no era completamente mía y era de él. Entonces esa perrita es mía, que ni sé qué, y la regaló. Esto fue un sabor muy agridulce, porque este no se fue tan lejos. Vivió de hecho en la misma calle, con una pastora alemana, que hasta ahora no sé dónde está. Entonces, cada que pasábamos por ahí, la perrita ladraba y nos veía y nos lamía la mano, de que hola, ¿cómo estás? No sé qué. Pero evidentemente ya no era de nosotros. Hasta que ya, pues no sé qué llegaría a pasar. Sinceramente creo que ellos tienen como que un campo, así que la llevaron al campo junto a la pastora alemana. Entonces, ya. Yo Ella creo que está fue, bien, o sea, está está bien, bonita y está todo. bien, está Pero como, nomás lo de alejarse, el ajá, nivel es que ese emocional día yo nomás. sí, yo sí lloré porque es que yo sí dije de que no debiste hacer eso, porque nosotros debíamos cuidar a la perrita. Es que más que todo a mí la parte que me enoja es que diga, ah, total es mía. O sea, de que tú la hayas adoptado no la hace tuya porque es como lo mismo de que Es como, padre exacto, no es el que engendra, es el que cría, ¿sabes? O sea, si tú la estabas cuidando, si tú la veías, si tú la alimentabas, o sea, prácticamente era tuya. Independientemente de quién ha dicho de que, ah, yo la recojo, yo la adopto, yo la compro. ¿Sabes? O sea, esa es la única parte que no me gustó. Y aunque sea sí. haberte consultado de que, o no consultado porque no era tuya, entonces dicho, ¿sabes qué? Yo creo que la vamos a regalar. O sea, pedirte tu criterio o contigo No, es mismo, que ¿sabes? O sea, lo malo fue que ese día la agarró todo enojado y se fue. Ni siquiera, de que, ¿sabes qué? Ya, listo, se fue y yo llorando a él. Que, porque claro, pues, o mm, sea, ya le había agarrado un gran apego. Pero pues, así es la vida, chica. Así es la vida. Ahora sí, vamos a llorar con tu historia. de que es que yo soy muy llorona porque es porque de hecho Yo, hay un video en Instagram que no sé si lo tengo privado, creo que no. Hay un video en Instagram donde se escucha incluso mis gritos desgarradores y es que verán, esta es la historia de mi perrita Nikki, que por si no lo saben, yo tengo planeados 3 tatuajes en toda mi vida. El primero que me lo voy a hacer a mis 18, otro que tiene que ver con mi perrita Nikki y otro que tiene que ver con mi gatito Elian. Ay, que mi gatito también es importante. sí, es súper Pero importante. la historia de mi gato Liam es que vino a darme todo el cariño del mundo, a decirme que yo sí puedo, porque
yo tengo rinitis. Y pues luego básicamente lo quitaron de mis brazos porque tengo rinitis. Entonces, De que efectivamente tengo rinitis. efectivamente. Pero es mi hijo, mi amor, mi primogénito que se quedó sin papá. Como yo, así que, anyways. ¿Cómo yo? Entonces, no mentira, luego me funan por esto. Lo sabes perfectamente. El punto es que esta perrita llega a mis... ¿Qué será? Yo tenía los lentes y todo feo. Yo te voy a pasar las imágenes y tienes que juntar imágenes y hazle como quieras. Bueno, Y hazle como quieras, haz juntar imágenes. poco. Entonces llega una bolita de este tamaño. No me acuerdo ni cómo llegó. Le voy a preguntar a mi mamá cómo llegó. Y lo voy a poner aquí el texto. Hazme acuerdo, hazme acuerdo. Por Entonces, favor, háganle que se acuerde de pasarme las imágenes porque nunca me pasó una imagen. es que a veces yo No me es culpa de río. producción, Yo me es río. culpa de ella. Yo ofrezco de que vamos a poner imágenes aquí y aquí. Y luego no me acuerdo ni qué dije, peor que si tengo las imágenes o no. Pero sí les voy a pasar las fotos de la Nikki. Entonces, era un schnauzer, sal y pimienta, de este vuelo, una bolita, que tuvimos que comprarle una mini camiseta reflectiva porque en las noches no la veíamos. Y como era negrita, la podíamos pisar. Entonces, yo me acuerdo que en ese entonces vivía en la casa de mi tía. Y en las mañanas, pues ella, yo no sé, como una bola de este tamaño puede hacer tanta caca. Yo no sé. Nunca había visto tanta caja junta. Te juro, porque vivimos en la casa de mi tía, entonces nos prestaban un cuarto y en ese cuarto estaba lleno todo hasta debajo de la cama. Yo, puta madre. Y obviamente yo no quería que le ganara a la perrita, entonces a mí me tocó limpiar y yo. Entonces, luego ya fuimos otra vez, regresamos a mi casa. Perdón, el café me hizo mal. Uy, ya se está poniendo así. No, entonces, esta perrita empieza a crecer con nosotros. Mi mamá es súper exótica con los nombres, le puso a Nikki porque estaba viendo una novela que una de las amigas de la villana se llamaba Nikki. Y mi mamá dije, vamos a llamarle así. Y yo, ok. No, yo me acuerdo que le quería poner un nombre raro, como Princess Harry, algo así. Yo también con mis nombres raros, pero mi mamá me dijo, no, Bien, se bien. va a llamar Nikki. Pareces tú haciendo nombres como en Venezuela. Yo no tengo tanta creatividad. Lo voy a decir abiertamente que mi hermana puso un nombre bien raro. Sí, yo de bien raro. Para esa criatura que viene en camino. Pero pues, ni modo. Sí. A ver, entonces, ya, esta perrita empieza a vivir con nosotros, yo le agarro muchísimo cariño y empieza a convivir conmigo. Era una loca, ¿eh? Chava. Yo me acuerdo que era pues obviamente como mi hermana, pues, y me mordía y tal, y éramos de que, y las dos éramos así súper, súper tal y cual, y yo me acuerdo que llegó un tiempo en el que mi mamá empieza a rentar la casa para las personas que vienen a hacer encuestas del INEC, ¿ok? Entonces yo me acuerdo que estas personas vienen y no se percatan que dejaron la puerta abierta. Entonces esto pasó cuando tenía un año, recién cumplió un año mi perrita. Entonces nos escapa y nosotros de Nikki, empezamos a buscar, estaba con mi prima y la encontramos por la casa de una vecina que tenía un pastor alemán. Entonces ahí viene nuestro problema porque yo la A ella agarré. le gustaban mayores. Sí. Una Era loca. loca, te digo. A mí me encanta porque esa perrita tenía como una masa muscular súper linda y tal. Y tenía una cinturita que tú lo veías porque tenía así como que las piernas súper bonitas y tal. Y como era una loca, obviamente tenía bien definido y todo y tal porque comía y toda la cosa. Y tenía una cinturita así. Y yo así de, yo también quiero. Entonces yo me preocupo porque yo la veo, yo cuando la cogí vi que tenía sangre. Y dije, aquí valió verga. Porque tenía sangre en la colita. Y yo, valió verga. No mames. Entonces, y más nos asustaba porque se fue, la vimos en la casa del pastor alemán. Y dice que si esos perros, una raza pequeña mediana, se llega a juntar con una raza grande, es posible que la perrita muera en el parto porque los perritos son muy grandes. Entonces dijimos, valió verga. Entonces yo me acuerdo que le empecé a... Yo me acuerdo que recién se le había salido un Y diente. tú dándole ruda. Tómate este tecito de canela. Canela con ruda. Canela con ruda. Date No, es que unas justo 3 me veces al día. pensé, de que un litro que te digo.
Bueno, entonces me acuerdo que reciencita se le había caído un diente y todo, o sea, tenía un año recién, o sea, creo que era su primer celo. Y yo me acuerdo que yo la veía, yo pasaba tiempo con ella y la veía que esa cinturita andaba desapareciendo y yo, verga. No. Y yo, verga. Entonces le empiezo a ver y le empezaba a topar la pancita y empezaba a sentir como que se le estaba formando aquí pues las tetitas y yo, No. verga. Dije, verga. Y digo, mamá, la Vicky está preñada. Que si la niña nos salió con el domingo 7, ¿eh? Ay. Y dijimos, verga. Entonces luego ya supimos que estaba preñada porque obviamente ya se engordó y tal. Y hubo un tiempo en que mi mamá, yo me tuve que ir a vivir con mi tía porque mi mamá tenía que trabajar y tal. Entonces le dejamos con una tía. Y yo me acuerdo que esa tía se moría de las iras porque ella también le tenía un cariño enorme porque era una loca. Entonces mi tía tenía una casa de 2 pisos y nos contaba que ella con su mega barriga iba, pero de arriba abajo, de arriba abajo, haciendo ta, 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 así, la panza contra las gradas. O sea, los cachorritos eran taca, 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 así. Y mi Y yo tía así, le wow. decía, a mí me encantaba porque me cuenta mi tía que me decía de que, Nicky, ya contrólate, estás preñada. Contrólate, por favor, estás embarazada. Yo me acuerdo mi tía decía eso, de que estás embarazada, por favor. Y a mi perrita le super valía verga, porque era una loca. Entonces llega el momento en el que nacen los perritos. Yo creo que era uno grandecito negro, era como 5. Y un chiquito que era como color chocolatoso, como cafecito. Entonces llegaron a nacer los perritos y tal. Yo me acuerdo que ella dijo, yo ya aquí parí y como si nunca hubiera tenido hijos en su vida. Entonces me acuerdo que tenías que tú Padre agarrarle, latinoamericano. literal, tú tenías que agarrarle así para que los perritos se acerquen a que les dé tetita. Porque ella decía, no, yo no los quiero así. O sea, eso no fue una maternidad deseada. ¿Eh? Ojo, ¿Y cuántos que salieron? salieron 5. A la madre. Y nos asustamos pero todo bien. Entonces regalamos y tal, y un perrito grande se quedó con un conocido, y mi tía dijo, yo me quiero quedar con el más chiquito, porque el más chiquito tal vez menos desmadroso. Luego, hacer ese paréntesis chiquito, ¿eh? Entonces, ya, ella ya se curó, se sanó y tal, luego nosotros regresamos a vivir en la casa, y ahí es cuando adoptamos al otro perrito. O sea, ya pasó un tiempo, otro año me parece, y ella regresó a su figurita, regresó a su locura. Ella dijo, yo como si nunca hubiera Quiero más tenido hijos. No, obviamente después de eso, apenas se sanó, dijimos, esterilizada. De que tú no te vuelves a escapar, ¿eh? Entonces ahí adoptamos a mi otro perrito, el Tití. Los dos vivían con nosotros. Yo me acuerdo que a ella incluso la llevé a los Scouts, ella la amaban, era la schnauzer más loca del mundo. Siempre quisimos hacerle el corto schnauzer, el que es peladito en la espalda y que peludito en todo lo demás. Nunca pudimos porque se le enredaba mucho el pelo. Entonces siempre le cortábamos el pelo como a rata, de que como rata parecía. Entonces yo le agarré obviamente mucho cariño a esta perrita porque yo crecí con ella. Y me acuerdo que en un momento difícil de mi vida, que yo me escapé de mi casa. Mujer loca, niña loca. Y lo dices abiertamente. Y lo digo abiertamente, que algún día contaré esa historieta. Entonces, yo me acuerdo que la noche antes, que yo ya había vuelto de casa de mi abuelita, cuando me dijeron, vámonos, vente a vivir acá, vámonos, tú no puedes seguir ahí, dije, va. Yo me acuerdo que tenía tanto pánico que para ese entonces, obviamente, mi mamá había llegado y no le gustaban los perros adentro. Ay, Y los había mandado afuera cuando toda la vida habían dormido conmigo. Entonces, justo yo me fui a la casa aprovechando que ellos no estaban. Entonces abrí la puerta y los metí y ella durmió conmigo. Ellos siempre dormían en mis pies. Pero me acuerdo que ella incluso vino y se acurrucó conmigo a mi lado. Y yo esa noche obviamente no pude dormir porque yo tenía miedo que mi mamá llegue de la nada y que me vea con todas las maletas ahí. Dije, vale, madres. Entonces ella en mi última noche en mi casa me acompañó. O sea, estaba aquí porque siempre dormía a mis pies. Y estaba aquí y yo me la abrazaba y yo lloraba diciendo de que es que no la quiero dejar porque no me importaba dejar mi casa. Yo no la quería dejar a ella porque yo sabía que mi mamá era grosero y tal con ellos. Entonces yo así de no y tal, y yo así Estúpido, de... es estúpido. Y lo voy a decir abiertamente. A mí no me pueden hacer nada. A mí no me pueden hacer nada. Y es un estúpido. Un estúpido. Le cae mal. Y así, o sea, hace un paréntesis, o sea, sí, su llegada me arruinó un poquito la vida, pero... Poquito. Un poquito la vida. Poquito. Y mi mamá lo sabe perfectamente, pero hay cosas en las que sí le doy el mérito. Que no le digo gracias de lleno porque nadie se lo pidió,
pero es una buena persona, nada más que jode mucho. Y lo saben abiertamente. El punto es que yo ya me voy. Yo ya me voy de mi casa, cojo mis cosas, cojo el taxi y ella como que me jalaba para que yo no me vaya. Y yo, verga, güey. Entonces yo me fui de mi casa durante un mes. Y cuando regresé, obviamente mi perrita era más feliz, la más contenta y tal. Y eh, me acuerdo, a ver, esto pasó, no me acuerdo en qué fecha más o menos me fui de la casa. Pero cuando volví, ya era pandemia. Era plena, no era pandemia. Yo me fui, ¿cuándo me fui? Y bueno, ya Bueno, tomamos un café. perdí los tiempos y movimientos, pero me acuerdo que había un paro. Hubo paro nacional de que, o sea, no había carros. Y tú viste mi cerro. Tú viste que mi cerro es lejísimos. Y esa calle, la calle que está justo al frente, que es de tierra. Ujú. Yo me creo que fue justo en el cumpleaños de mi abuelita, porque a ella le encantaba ir arriba, porque subes el monte y pues ajá, la soltábamos y tal. Era pleno paro nacional, o sea, no tenía por qué chingados haber carros. Y no solo eso, sino que yo un momento salimos, era el 21 de junio, salimos, yo la agarré porque se sabía pelear con los perros y hasta cierto tramo había gallinas. Y mi mamá ya se había endeudado por gallinas por mi perrita. Entonces teníamos así y mi mamá me insiste, me dice, bájala, bájala, ni sé qué. Yo decía, no. Algo me decía que no la suelte. Y tenía razón. Y yo así, no, y ella se me empieza a locar y me empieza a aruñar como para que le baje. Y yo así de... Y me dijo, no, bájala, bájala, ni sé qué. El otro perrito ya también se bajó y ella quería ir a vivir la vida loca. Entonces en cierto momento yo como que la bajo y cuando la bajé sentí así medio raro, sentí medio feo. Entonces, como que empiezan a ir de un lado al otro por la calle que ya es de tierra, o sea, en pleno paro, En pleno parro. en pleno paro, en una calle que es de tierra, que no pasaba carro, de por sí tú vas ahí y casi no pasan carros. Así, imagínate en paro, que no deberían haber carros pasando. Mi perrita se empieza a ir de un lado al otro y yo le llamaba para que no se metan problemas porque también era escandalosa. Y en cierto momento empieza a pasar un camión de alimentos, pues, y yo. En la calle de tierra que no pasa ni un carro de por sí, en pleno paro, y lo digo y lo sostengo, lo mantengo. Entonces empieza a pasar el carro y yo me empiezo a alterar, porque estaba mi perrita al otro lado y me da miedo que se cruce o algo así, y yo no sabía si quedarme callada para que la perrita siga ahí o decirle de que ven, ¿sabes? Entonces yo me quedo así y pasaron dos carros. Pasó un carro rojo al principio y se pasó mi primer perrito, el blanquito. Se pasa el otro camión, pasa las dos primeras llantas y mi perrita, yo no sé, creo que pensó que ya se había pasado todo el carro, que era un carro pequeño, pero antes de que pasen las dos otras llantas, ella se cruza. Y es la parte en la que voy a llorar porque fue desesperante, fue horrible porque yo me acuerdo que pasa el camión, yo no vi, yo solo vi que en cierto momento como que mi perrita, yo pensé que como que se cayó, como que se hizo así y un rato empezó a hacerse así porque quería levantarse, porque dije la llanta la golpeó y como que le empujó, se cayó algo así, ¿sabes? O sea, como en un hueco, yo qué sé. Entonces empecé a ver como que mi perrita se quedó así como queriendo levantarse y me asusté hasta que mi mamá, no me acuerdo, ahí como que hubo un pequeño recorte en el que yo ya estaba en el suelo y mi perrita empieza como a quedarse quieta. Y yo así de verga. Y yo así de verga. Entonces le empiezo como a topar de la partecita de aquí que es como durita. Le empiezo a topar por las costillas y se sentía suavecito. Y dije, verga. Y dije, verga. Y me empecé a locar. Y me empecé a locar. Y luego le empecé a gritar al del camión. Yo no sé ni qué le gritaba, pero sentía que se me desgarraba la garganta y los pulmones. Y yo empezaba de, ¡ay! ¡Ay! El novio de mi mamá estaba más allá. Me cuentan que luego cogió una piedra y le lanzó al del camión. Porque solo vio que alguien estaba gritando y dije, ¿qué pasó? Y luego, hey, hey, y luego le empiezo, yo le empecé a gritar porque dije, le atropelló, le pisó la patita o algo así, porque ya me di cuenta que le atropellaron. Entonces empiezo a gritar de que, hey, hey, como que le empiezo a topar y empiezo a sentir que está suavecita en la parte de las costillas. Y dije, verga. Y dije, verga, no. Entonces ahí yo le regreso a ver y empiezo a ver clarito como el brillo de los ojitos se le fue desapareciendo.
el brillo que tenía en los ojitos desapareció y sacó la lengua. Y dije, no. Y dije, no, 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 no. Yo empecé a gritar como loca. Le empezaba a gritar al del camión y todo. Mi mamá también se acercó, no sabía qué hacer. Mi tía también estaba por ahí. Y yo era así con la perrita, yo así de, no, 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 no. Y me empecé a desesperar. Y luego yo recientemente había escuchado que el último sentido que se pierde es el de el oído. Entonces le empecé a pedir perdón. Yo le dije, perdóname, perdóname, yo no debí soltarte. Yo no tenía que soltarte, perdóname, perdóname. Y yo con una desesperación horrible. Y así, no, no, por favor, no. Y mi mamá también empezó a llorar. Y luego cuando vi que se le desvaneció el brillo de los ojos, yo empecé a llorar como si me hubieran atropellado a mí. Porque me acuerdo, yo me acuerdo que le hice así, aquí estaba la cabecita, yo me hice así y empezaba a gritar. Yo no sé ni qué gritaba. Yo solo empezaba a gritar de que, o sea, solo de dolor. Empezaba de que, así, porque yo solo lloraba. Y yo me acuerdo que empecé a sentir que había gente alrededor. O sea, con tantos gritos yo creo que salieron los vecinos y tal. Y luego escuchaba de que no, la atropellaron, pobrecita, ni sé qué. Yo no sé, yo solo gritaba y gritaba, gritaba hasta que un rato me quedé así, estaba mareada. Y ya me estaba yendo como a calmar. Y a mi mamá se le ocurre decir, mi mamá también estaba así en shock, y a mi mamá se le ocurre decir de que no, es que tú tenías que estar en la graduación de mi hija, y yo no, porque, No. porque ya mismo iba a ser mi graduación y ya habíamos planeado que íbamos a llevar a mis perritos con trajes formales y que iban a estar en las fotos que iban a tomar ese día, porque O mi mamá sea, estaba en la... que fue reciente. Ajá, claro, fue el 21 de junio. Tenía que estar, Ay, no, jue. era un año antes de la graduación. Y nosotros ya habíamos planeado eso. Porque eso te digo, era un paro. Ah, Entonces fue un año antes de que yo entrara a tercer bachillerato. Y ya habíamos planeado todo eso. Y ya teníamos los trajes y todo. Y además se le ocurre decir, no, es que tú tenías que estar en la graduación de mi hija. Y yo, y me puse a llorar como loca. Y así de, no. Y luego ya mi mamá le dijo de que ya déjala, dice que vino mi mamá y yo la llevé en brazos. Yo no me acuerdo bien que si me dieron una lona, una cobija, algo, pero yo la llevé en brazos. Y luego no mi mamá, fuimos atrás a enterrar a mi tía y le hice un hueco así profundo y tal. Y luego mi perrito un rato le dejé ahí a un lado mientras yo lloraba. Y me acuerdo que mi perrito blanco estaba atrás de ella. Porque un rato le dejamos ahí, medio me paré y venían otros perritos. Y él se alocaba, o sea, él era súper protector con ella porque ella no se dejaba oler la colita. De que los otros perros venían como a saludar y ella siempre se ponía así como de lado para que no le huelan. Ella era súper así. Y él vio que ella estaba así como dormida. Entonces él se empezó a alocar. Le empezaba a ladrar a todo el mundo, le empezó a gruñir a todo el mundo. Y venía un rato a olerla y como yo estaba ahí, pues no le dejaba. Y un rato cuando estaban ya acabando el hueco, ella estaba ahí como acostadita y el otro como que le olía, como que le lamía, como que corría para ver si ella le seguía y todo porque jugaban juntos. Eran así súper unidos y tal. Y mi otro perrito como que le hacía así y le olía y le movía y un rato como que se acostó así encima de ella porque no sabía qué estaba pasando. Entonces me acuerdo que un rato ya le agarra, no, mi mamá le agarra a mi perrita para ponerla en el hueco y yo ya empecé a llorar porque también empecé a tirar tierra y así. Ahí es cuando había grabado un video eh, que los voy a dejar en las historias de Instagram porque ahí aparece yo llorando feo. Y ahí aparece mi perrito que un rato empieza a ladrar porque le empiezan a topar a mi perrito de la Niki y empieza a ladrar, empieza a alocarse así bien feo. Y yo así, no, tranquilo, entonces yo lo cojo y lo abrazo y le digo, ya no pasa nada, ni sé qué. Y luego le empezaron a tapar y yo lloraba y yo hasta el último le decía, perdón, perdón, yo no tenía que soltarte, perdón. Y, y yo lloré, lloré, lloré. Y luego ya le taparon y todo. Y luego mi perrito el Titi empezó a oler y se empezó a desesperar un poco y empieza a acabar. Porque ahí estaba su hermanita, pues, o sea, ahí estaba mi perrita y él empezaba a raspar y digo, no, ya, entonces lo agarré y tal. Y luego toda mi familia le tenía cariño. Mi tía también lloró porque ella le cuidó todo su embarazo. Y, y luego mi abuelita llamó y dijo, no, perdón por querer venir acá a festejarme el cumpleaños porque era el cumpleaños de mi abuelita.
Dijo, por querer subir acá, no, perdón. Yo decía, no, o sea, no pasa nada. Y me acuerdo que mi mamá me contaba que esa noche ella se desesperaba. Ella se desesperaba porque decía, no, es que mi perrita está ahí, se está muriendo de frío, se está ahogando, yo tengo que ir a sacarla, ni sé qué. Y que el novio le calmaba y tal. Y yo así de... Y yo ese día me dejaron dormir con mi perrito ahí. Y yo así de, no, no. Y por eso le tengo tanto cariño, porque ellos eran así, juntos y tal. Entonces, con mi perrito vive una parte de ella. Y en la casa de mi tía tenemos un perrito que pues es el hijo de la Nikki, que obviamente es cruzado, pero tú le ves la cara y es igualito. Igual tiene los tres pelos aquí de cejas, los tres bigotes y también es loco. Entonces todavía se quedó con nosotros y tal. Y por eso yo le tengo un gran aprecio, un gran cariño. Ese es mi segundo tatuaje planeado, algo que tenga que ver con ella, porque quería guardarle la patita y todo, pero no pude usar la huellita y no pude. Y por eso es que yo le tengo tanto cariño y tal. Y en la parte de atrás tenemos planeado sembrarle como unas bugambillas, porque lamentablemente tenemos ahí enterradas más de una perrita, pero más de un perrito pues. Pero esa perrita me marcó la vida porque me acompañó tanto y más que todo cuando yo me fui a la casa fue cuando más me marcó. Y con lo que dijo mi mamá de que tú tenías que estar en su graduación, y yo así, pues sí, porque mi perrita estaba conmigo desde que entré al colegio. Y así, entonces es un dolor y obviamente yo sentimental me pongo a llorar, pero pues le tengo muchísimo cariño, así que cuiden a sus mascotas, quiéranlas y aprovechen cada tiempo que estén juntos, de que, porque luego no se sabe, o sea, fue de la nada, un rato solo la solté y luego ya no estaba y fue como de, ¿qué pasó? Así que cuiden mucho a sus perritos porque no está chido. Y obviamente es un dolor horrible cada vez que se te va un peludito porque ellos te dan un amor inexplicable, un amor que no te dan nada más, o sea, ni un ser humano te es tan leal y toda la cosa y te da amor sin recibir nada y me encanta, pero pues así es la vida. Yo, Entonces, y tú, yo, espérate. y tú, y yo de, anyway, yo sé, pero pues, X. No, pues. ¿Tú me vas a pagar el psicólogo a cuotas o pues no más? Yo te dije que iba a llorar mucho porque es que yo la quiero mucho. Aquí hiciste, bebé. Pero pues sí, pues sí. No, pero sí, como bien dicen, o sea, valoren mucho, no solamente a las mascotas, sino todas las personas, porque es que todo es muy improbable. Todo puede pasar en un giro de inesperado y todo puede cambiar. Es que literal, un rato está aquí y luego ya no está. Y luego desapareció y luego nunca va a volver y ya no está. Y de ya, Ya basta, ya, me ya. vas a hacer llorar. Es que igualmente, como les comentamos, esto también me pasó con Rogelio. Y es que yo nunca cuento la parte, o sea, yo le he contado a ella, pero yo nunca pude cuento la parte completa de qué yo sentí con Rogelio. Porque es que, obviamente yo a todo el mundo le digo de que, se me murió, Como que en que paz pues, valió descanse. madres y ya. Pero es que yo con mis hamsters, yo siempre siento una conexión, porque es que su vida es tan corta, tan efímera, tan única, que simplemente como que pasa una semana, yo paso una semana con esa criatura y yo le comienzo a decir te amo. Es como que un amor de padre. Y no te rías, carajo. No, se me hace bonito, es una risa de Es como que, es como que, o sea, yo, muy difícil, hasta difícil es que yo le diga te amo a mi mamá. Que yo le digo a esa criatura de que te amo mi corazón. Entonces como que en ese momento yo vi a Rogelio sentirse mal. Yo vi a esa criatura agonizando. Yo decía, por favor, no te vayas. Yo te amo demasiado. Tú eres el primer hijo que tengo. Tú eres el primero, por favor, no te vayas. Yo te voy a proteger más, yo te voy a cuidar más. Y yo le decía, por favor, no. Y yo sabía que él me escuchaba. Yo sabía porque yo todos los días le hablaba. Y aunque no pareciera a veces que yo me preocupara, Y aunque yo sí, parecieras loquito, pero le hablaba. sí, yo le hablaba, yo siempre le decía, mira, yo te quiero mucho, por favor, come esto que te tengo, Y pórtate bien. importa y no te escapes. Entonces eran como que cosas así, era súper desesperante porque no tenía un veterinario de animales exóticos, o sea, no podía ir ni siquiera al veterinario de la esquina porque era de perros y gatos. Entonces, yo te puedo comprender más o menos la desesperación, no tanto como, No tanto, porque... porque, ajá, fue un mes,
Pero si te comprendo, chica, fue horrible. Me imagino Es que que fue claro, horrible. ese de que por favor, como el audio de TikTok, de que por favor no te vayas, por favor no te vayas. Por Y favor, no como, te vayas. "Ah". Entonces, sí, muchachos, es eso. Valoren mucho a sus mascotitas, a las personas que tienen cerca, porque uno nunca sabe. Y recuerden que hablando de eso de personas, porque también son gente que pues generas una conexión y quieres y tal, nada te cuesta un te quiero. O sea, si sientes que quieres a alguien, nada te cuesta un te quiero. Y les voy a dar un tip respecto a eso, porque esos, tal vez las mascotas nos dan en el umbral casi tanto como lo de las mamás. Y es que les voy a dar un tip que me dio mi psicólogo, que yo sé que hay gente que no es muy cariñosa y tal, pero háganlo, háganlo y les va a mover un algo y tal vez cambie un poquito en su relación. Y es que mi psicólogo una vez me dijo de que me dejó de tarea, de que anda con tu mamá, dale un abrazo y dile gracias por todo. O sea, gracias por todo lo que haces. Como Voy a que llorar. reconoce su esfuerzo. Yo voy a llorar. No, Como en el sí. capítulo anterior, Sí. recordarán que yo dije que soy muy llorón con las cosas de madres. No, es que sí, tienes que hacerlo. Porque solo, es que yo me acuerdo que había llegado ese día y dije, sí. O sea, yo llegué y le dije, ah, sí, mamá, y estamos conversando y tal, porque a veces nos da por hablar con mi mamá. De que eso sí yo puedo presumir que tengo una muy buena relación con mi mamá. No tanto como la que tenía antes, pero pues me gusta bastante. Entonces ya me dijo de que, ay, hasta mañana, tal, y yo sí, hasta mañana, mamá, y le di un abrazo. Entonces como que se me salió decirle de que, gracias, mamá, por todo lo que haces. Y mamá es igual de llorona que yo. Mira, ve, yo voy a llorar. Y mamá empieza a llorar así porque fue de la nada, obviamente, y mi mamá empieza a llorar y así me dice, yo sé que todos los sacrificios que hago es por ti y tal, así que acuérdate, y yo así con la cara de, sí, y se sintió hermoso, entonces, nada les cuesta un te quiero, y si pueden hacer lo que les digo, háganlo, porque luego en los funerales o cuando ya se te va, dices de que no, hubiera hecho esto. O ahí me acuerdo que, por ejemplo, en el velorio de mi abuelito, que era full conocido por gente, yo tengo la foto, la foto, La foto que la está foto, señalada, la que no va a salir. posiblemente, de que era inundado así de flores y toda la cosa. Y todo el mundo así, era un señor tranquilo, que sí y tal. ¿Y por qué esperan hasta ese momento para decir todo lo que hubieran esperado? Dígase, porque si ya no sirve de nada, ya no te sirve de nada decir de que, ay, gracias por esto, gracias por lo otro, yo te quise mucho y tal. No te sirve de nada porque ya no lo sabe, ya no va a saber. Es mejor que en vida demuestres el cariño a lo que sea, a tus padres, incluso obviamente a tus mascotas. Demuestra ese cariño, seas grato de que digas las cosas, porque nada te cuesta. Nada te cuesta un te quiero, nada te cuesta un, oye, gracias por todo lo que haces. Porque hay algo que yo le repito constantemente a mi mamá cada vez que puedo, y es que yo le prometo que todo su esfuerzo va a valer la pena. No es que yo le tenga que pagar, no es que yo me sienta en deuda, pero ella con la canción, que una vez te comenté, Sí. de que con la canción que a ella le encanta poner en mi cumpleaños, la de Yo te espera, hay una parte que dice que espera que vaya mucho más lejos que ella. Le ruego al cielo que te deje llegar Llegar lejos, lejos, mucho más mucho que más que yo. yo. Sí. Entonces mi mamá siempre llora con esa parte. Y entonces yo siempre le digo, mamá, todo tu esfuerzo va a valer la pena. Y te juro que todo lo que he estado haciendo y sacrificando por mí va a valer la pena. Entonces yo siempre que puedo le digo eso, le digo gracias por lo que estás haciendo, te juro que lo va a valer. Y obviamente que mamá lo hace desinteresadamente, o sea, eres mi hija, te voy a dar todo el amor y toda la estabilidad del mundo porque tienes que hacer cumplir tus responsabilidades y ya. Pero siempre digo de que gracias. Así que sean agradecidos, digan te quiero. No les cuesta nada, o sea, a su manera, así no quieren dar un abrazo, no quieren decir de que Así denle un háganlo, chocolatito. de que así sea con comida, de que háganlo, háganlo. Y creo que este episodio quedó muy largo. Quedó muy largo, sí. Y Sí. justo cuando tengo que editar. Justo cuando más tienes que editar. Pero pues. Pero pues bueno, muchachos, como les decimos, la moraleja de esta historia es valoren lo que tienes cerca. No se sabe de lo que tienes hasta que lo pierdes. Ajá. ¿Y para qué Entonces, esperar a mañana si lo puedes hacer hoy? exacto. Entonces, ya, creo que eso ha sido todo por el capítulo de Y hoy. yo. Ha sido todo. Ay. Recuerden, este es un capítulito un poquito más serio, pero ya saben, siempre de chavos. Pero siempre chavos, porque ya luego ya vamos con los temas chéveres que sacamos, con los temas chidos, así que no se preocupen. No se preocupen, ediciones de Instagram, ya saben, al correíto, estén pendientes de nuestras redes sociales. Y quiero decir algo súper importante.
que llegamos a los 30 suscriptores en YouTube. ¡Wow! Eso lo acabo de ver ahorita. Y yo de, Y todo, ya lo quiero contar. y Entonces, todo, ya cierra el hocico. y yo de, ya cállate, por favor. Y todo, Y ya justo cierra el antes de hocico. que se me apagara la computadora, porque ustedes aquí me ven con la fachada, pero está apagada. Y, o sea, llegamos a los 30 suscriptores. Muchas gracias 30 por todo el apoyo. personas son el aproximado que nos ven a hacer el ridículo cuando nos subimos al bus. Exacto. ¿Ves? ¿Ves? Todo se Así que conecta. recuerden suscribirse, seguirnos, apoyarnos, porque les queremos mucho a nuestro Y público. de les muchas queremos gracias mucho. por todo el apoyo que estamos recibiendo. La verdad, sí hemos tenido una buena acogida para hacer el principio. Ajá. Y vamos por más. Obviamente seguimos prometiendo mejoras. Y Seguimos más prometiendo chaleo. de que los viernes vamos a subir capítulo. Vamos un paso a la vez. Paso a la no vez. hay que apresurarse. No me pidas tanto. De que no, Viernes, pues, a ver, la fecha está entre viernes, domingos o miércoles o martes o O lunes jueves. o sábados. No, pero viernes. Esa es la fecha. Sí. Así que sigan nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar aquí. Les tenemos mucho aprecio. Y eso. Todas las redes sociales están en la descripción, al igual de que aquí en la Huepa Plus. Nuestro patrocinador. Nuestra casa patrocinadora. Y pues eso todo por hoy. Así que tomen agüita. No tanto Lloren si café. quieren llorar. Recuerden decir te quiero. Y esto fue Plática y buen un café. Bye. Bye.